Bien, vamos a hablar de algo que realmente analizamos y preveímos en este canal, que es que el equipo Red Bull ha dejado de lado las actualizaciones que llevaron al Gran Premio de México y está trabajando con las piezas de Italia. Recordemos ese gran cambio que hicieron en el Red Bull, que empezó esa remontada de Max Verstappen allá por el Gran Premio de Italia en Monza, en lo que, bueno, después quisieron continuar con las actualizaciones y le salió el tiro por la culata, como se dice. La verdad que le empezaron a dar problemas y hablábamos de que esas piezas que introdujeron en México por ahí no habían resultado de la mejor manera, y que incluso podían ser esas famosas peoras que llamamos entre comillas, que hay equipos que introducen actualizaciones y no rinden como se esperaba, incluso afectan al rendimiento del coche. Bueno, eso es lo que detallábamos en aquel momento cuando estuvimos en México, que vimos un Verstappen complicado, que realmente clasificó mal, el tema de la carrera tuvo que hacer una remontada, y en Brasil el día sábado también estuvieron complicados. Bueno, después de lo que pasó el día sábado en la sprint, decidieron cambiar las piezas en Red Bull y ahora están funcionando con las piezas, bueno, prácticamente de Italia, como dijimos, y vamos a estar detallando lo que hay detrás de esto, ya que acá lo que dice la nota de Motorsport es que Red Bull nunca dejó de creer en la lucha por el campeonato. Recordemos incluso cuando estaba a más de 100 puntos, porque recordemos que con Lando Norris, perdón, con Oscar Piastri, Verstappen previo al Gran Premio de Italia estaba a 108 puntos tras lo que había sucedido en Zandvoort, y hoy está empatado con Piastri en punto a falta de 2 carreras. El piloto neerlandés descontó 108 puntos en 7 carreras con alguna que otra sprint. Pero, como dice acá, nunca dejaron de creer, solucionaron los problemas del coche, el coche empezó a trabajar en una ventana operativa mejor y se meten de lleno en la lucha. Obviamente yo creo que estas peoras, entre comillas, que introdujeron en México le podrían haber costado esta posibilidad de estar aún más cerca de cara a las últimas 2 carreras, porque recordemos que Verstappen viene de terminar tercero en el Gran Premio de México, tercero en el Gran Premio de Brasil, tercero en la sprint de Brasil, y ahí se dejó varios puntos con Lando Norris, que todo eso lo ganó México, la sprint de Brasil y Brasil lo ganó Lando Norris, y ahí le marcó esa diferencia que parecía tras el Gran Premio de Las Vegas imposible, pero esa descalificación lo deja Max Verstappen a 24 puntos a falta de 2 carreras con 58 en juego, ¿no? Acá habla, ¿no?, de lo que es el prácticamente, bueno, camino por el que han ido, ¿no? El punto de inflexión, los dos factores decisivos del trabajo, ¿no? De comprender mejor el coche y que las actualizaciones funcionen, porque a veces incluso podés no traer actualizaciones, pero en cuanto a la optimización del setup, a ir conociendo cada vez más el coche y cómo funciona, y recopilando información, que hoy en día la recopilación de información en Fórmula 1 está muy limitado durante el fin de semana de Fórmula 1. Bueno, ir optimizando esto podés ir desbloqueando un mayor potencial. Incluso acá lo dice, ¿no?, con detalle específico, que se fueron trasladando a Monza. De hecho, Red Bull ha encontrado la manera de que el coche circule a una altura más baja. Es lo que le permitió ese suelo del Gran Premio de Italia a Red Bull trabajar con el coche más bajo, lo cual permitía que se complemente mejor con las modificaciones que hicieron en el alerón delantero y esto genere aún una mayor carga aerodinámica. Acá lo que dice, en este sentido, el fondo introducido en Monza contribuyó significativamente, sentando las bases para desarrollos posteriores. Bueno, en México el equipo presentó una nueva versión con modificaciones adicionales que, sin embargo, no produjeron los resultados esperados, tanto que obligó a Verstappen a, bueno, prácticamente acá dice retirarse, no, pero a dar un paso atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente estas cosas que llevaron a México le podría haber costado, como dijimos, más puntos. Porque, a ver, hasta que colocaron las mejoras, entre comillas, hay que decirle actualizaciones porque no terminaron siendo mejoras, el equipo Red Bull venía ganando absolutamente todo. Había ganado en Italia, había ganado en Azerbaiyán, había salido segundo en Singapur, que había sido el talón de Aquiles. Después ganó la sprint de Estados Unidos y ganó la carrera principal en Estados Unidos. Llegaron a México y tuvieron muchísimos problemas en el circuito, un circuito que tiende a dársele bien al equipo de Red Bull. En Brasil el año pasado, recordemos, ganaron. Este año, en cuanto al ritmo, fue bueno de Verstappen, pero ahora vamos a hablar por qué el ritmo ese fue tan bueno, ¿no? Acá dice, el neerlandés reportó un problema molesto en México, que era que, recordemos, en la zona de las S de México el auto le hacía bottoming. El auto iba tan bajo que rebotaba y eso cambiaba bruscamente la carga aerodinámica, tanto que llegó a casi perderlo 2 o 3 veces en la clasificación. Recordemos que siempre le rebotaba ahí el coche, ¿no? En esa zona de las S, en esas zonas rápidas. Acá es en carrera con el coche más pesado. En esas mismas secciones por ahí no sufría tanto por un hecho
de que no pasas a tan alta velocidad, prácticamente es por eso, ¿no? Vas más justamente tranquilo, no vas presionando a fondo, es diferente en ritmo de carrera, ¿no? Lo que le permitió por ahí a no sufrirlo tanto, incluso fue un muy buen ritmo de carrera que tuvo, sobre todo con el neumático blando, yo creo también más en parte gracias al tremendo stint que se marcó Verstappen con ese neumático blando comparado con justamente Charles Leclerc. Acá hablan de que este problema se repitió también en el Gran Premio de Brasil, especialmente el viernes, cuando el coche siguió teniendo fuerte contacto en la zona de alta velocidad, seguía haciendo bottoming, ¿no? Incluso tanto que llegó a darle el problema de clasificación, ¿no? Red Bull y Verstappen decidieron dar un paso atrás, abandonaron las mejoras de México y volvieron a la superficie utilizada en Monza. Prácticamente volvieron a este suelo, esto está en italiano, ¿no? Porque es Motorsport de Italia, pero dice Spec Monza y el Spec de México. Acá tenemos la comparación, ¿no? Con las diferencias que habían sido mínimas, como se ve acá están marcadas, bien del suelo viejo con el suelo que trajeron en México, pero hay algunas diferencias ahí donde está remarcado con amarillo prácticamente. Desde entonces, el 4 veces campeón del mundo no ha vuelto a la última especificación. Según Paul Monaghan, la situación podría permanecer hasta final de temporada, que es lo más probable, ¿no? ¿Por qué? Porque después vimos el ritmo tremendo que tuvo el día domingo en Brasil, vimos el ritmo que tuvieron en Las Vegas sin problemas y con un Verstappen mucho más contentos con el coche. Todavía están terminando de optimizar acá lo que dice para lograr esa plataforma estable y mantenerlo en los siguientes grandes premios. ¿Qué es lo que dijo el ingeniero en jefe de Red Bull, Paul Monaghan? Dijo, las diferencias son pequeñas y si tiene un suelo usado comparado con uno nuevo, eso es casi tan importante como la geometría ligeramente revisada. No olvidemos que era un suelo construido, reconstruido que llevamos a México buscando unos kilos extra de carga aerodinámica. Hemos decidido dividir los dos coches entre los dos pilotos. Estamos siguiendo lo que creemos que es el mejor formato para cada piloto y podría continuar así hasta el final de temporada. Con un Yuki Tsunoda que recordemos sí tiene las piezas nuevas comparado con Max Verstappen. Bueno, lo están utilizando de conejillo de India a Yuki en las últimas carreras, ¿no? Acá dice, Brasil y Las Vegas fueron pistas particularmente sensibles de altura de justamente de la diferencia de altura, ¿no? Lo que te obliga, bueno, a levantar el coche. Bacheados, sobre todo más Las Vegas, que lo vimos, bueno, con el equipo McLaren que terminaron siendo descalificados. Veremos ahora en Qatar, ¿no? Donde el asfalto es mucho más liso. Pero, a ver, México también tenía un asfalto más liso que Brasil y el Gran Premio de Las Vegas tenía un pequeño bacheado en la zona de las S, pero nada más y ahí tuvieron problemas. Veremos ya de cara a lo que vaya a pasar en Lusail, pero la verdad es que no tienen margen de error y menos en un fin de semana el sprint. Yo creo que probablemente veamos en el Gran Premio de Qatar a que el equipo Red Bull esté trabajando con el piso de Italia. Porque si vos estás con algo seguro, seguro, yo creo que realmente lo vamos a ver y sería apostar, jugársela por el suelo de México. Seriamente estás seguro, lo habías colocado, no te dio buen trabajo y ahora estás con una ventana que encontraste del coche. La verdad que me parece que lo más probable es que veamos ese fondo de Monza. Recordemos que Verstappen el año pasado ganó en Qatar. Se lo vio más cómodo. Fue una de las mejores carreras en cuanto a rendimiento de Red Bull que tuvo sobre el final de temporada. Porque bueno, lo de Brasil fue magia de Verstappen, pero Qatar en cuanto a ritmo había clasificado, recordemos, en la pole. George Russell con todo lo que pasó esa polémica y eso que estalló en la sala de comisarios, lo terminaron penalizando a Verstappen de manera injusta en aquel momento, no dándole un puesto de penalización. En la largada le ganó la oposición y lideró a placer con un Lando Norris que venía segundo, que después terminó siendo penalizado. Así que veremos este fin de semana. Se espera que McLaren esté más fuerte que en Las Vegas. Pero hay que ver qué es lo que hace Red Bull también, que como dijimos, el año pasado vienen de ganar ahí. Acá dice, lo que está claro es que la elección se basa en la preferencia del conductor y en particular en la de Max, quien decidió eliminar esto que hicieron en México y volver a la especificación anterior después de la sprint de Brasil, ¿no? Se trata de la preferencia del conductor, es un compromiso, hay evidencia circunstancial y eso está bien, estamos donde estamos, dijo Monaghan. Antes de ir con lo último, también hay que recordar algo que no es un detalle menor, creo yo, que es que Red Bull está con o mejor dicho, Verstappen está con un motor más fresco. Que eso por ahí en Las Vegas pudo haber marcado una mayor diferencia. En Brasil probablemente también veremos ahora en Qatar. Pero realmente es una ventaja sobre el final de temporada, sobre todo a la hora de exprimirlo al máximo, que yo creo yo, en clasificación. Poder exprimirlo también en carrera un poquito más, porque prácticamente ese motor que tiene Verstappen va a ser, hizo la carrera de Brasil, hizo la carrera de Las Vegas y tiene que hacer una sprint más, que es poquito, y dos carreras más. O sea, es un motor para cuatro carreras prácticamente, ¿no? Cuando recordemos que tienen cuatro motores para toda la temporada, son 24 carreras, o sea, cada motor tendría que durar 6
carreras. Cada motor de combustión tendría que durar 6 carreras, prácticamente como están haciendo los pilotos del equipo McLaren. A diferencia de Verstappen, que tiene un motor fresco para el final de la temporada, ¿no? Que eso, quieras o no, con lo parejo que estoy hoy en día la Fórmula 1, puede ser un extra. Lo interesante es que mientras Max volvió a la especificación anterior, Yuki Tsunoda, como dijimos, sigue usando esa pieza porque Red Bull probablemente debe estar tratando de recopilar la mayor información que pueda, ¿no? Incluso por ahí, capaz que Yuki se siente un poquito más cómodo con ese piso que Verstappen, pero de momento, como dijimos, vamos a ver que Verstappen probablemente termine esta temporada con las piezas que introdujeron en Italia. Y si es así, si probablemente después se termina confirmando que lo que colocaron en México realmente fueron unas peoras, se pueden llegar a lamentar bastante, ¿no? Porque dejaron escapar puntos en México, en Brasil y bueno, en Brasil por 2, ¿no? Por lo que le fue la sprint y lo que fue la carrera principal. Porque a ver, en México, si bien el Lando Norris estuvo intratable, probablemente el ritmo, si hacían todo bien, hubiera terminado segundo Verstappen, que estuvo ahí por ese Virtual Safety Car, poco polémicos de la FIA sobre el final con lo que pasó con Sainz. Pero después, bueno, vimos lo que pasó en Brasil también. La sprint perdió 2 puntitos con Lando Norris, después en la carrera principal perdió 10 puntos, cuando Red Bull trata de ser un poquito más agresivo, pero sobre todo la sensación de que lo que pasó más que nada en Brasil, de ser agresivo con el tema del setup y todo, es porque no terminaban de entender esa pieza nueva que habían colocado en México, decidieron revertir y en Las Vegas funcionó, bueno, el día domingo en Brasil y después en Las Vegas funcionó todo a la perfección, así que veremos lo que se viene de cara al Gran Premio de Qatar de la clasificación, es muy importante. Obviamente todavía para mí Max Verstappen necesita de que pase algo en los McLaren, de que pase algo a Lando Norris, no a los McLaren, porque con Piastri está empatado y probablemente termine por delante de Piastri la temporada, seguramente termine delante de Piastri la temporada, pero necesita que Lando Norris le pase algo, porque si Lando Norris termina en el podio en lo que queda, es prácticamente campeón el piloto británico, lo que necesitaría es salir, ganar todo Verstappen y que Lando Norris quede afuera del podio en alguna de las dos carreras prácticamente para poder recortar esa diferencia del piloto neerlandés y para que Lando Norris con un McLaren quede afuera del podio con el ritmo que tiene ese McLaren, realmente necesitaría tener problemas, ¿no? Tener algún que otro inconveniente, porque una carrera sin problema en clasificación limpia, lo más probable es que Lando Norris esté en el podio. Lando Norris no se baja del podio desde lo que pasó en el Gran Premio de Zandvoort, que quedó eliminado. Después vino Azerbaiyán, prácticamente desde Azerbaiyán no se baja desde el podio justamente el piloto británico, obviamente quitando la descalificación de Las Vegas, pero desde Azerbaiyán, que ha estado prácticamente en el podio en todas las carreras, el piloto británico, por eso es un tanto difícil, va a necesitar un poquito más de eso. Hay que ver ahora a McLaren con el hecho de lo que pasó, el hecho de las alturas del monoplaza, de lo que pasó justamente en el Gran Premio de Las Vegas y con todo esto se habla de que se ha puesto más rigurosa la FIA a la hora de medir el tema del desgaste del suelo y que esto por ahí podía afectar o podría hacer que el equipo McLaren eleve un poquito la altura para ser un poquito más precavidos y que no le pase lo que le pasó en el Gran Premio de Las Vegas, pero también yo creo que es más que nada específico del circuito porque Los Ailes es un circuito muy plano que no tiene prácticamente elevaciones y Abu Dhabi tampoco tiene lo que pasa justamente en Las Vegas, entonces yo creo que ahí no va a tener problema el equipo McLaren. Lo que sí, la desventaja que tiene McLaren de cara a Qatar es que hay dos paradas obligatorias mínimas y por ahí no puede marcar esa diferencia con la gestión de neumáticos que por ahí sí marcaba en otras carreras, porque no va a ser una carrera tanto de gestión, sino de realmente presionar, que probablemente sea bastante demandante en cuanto al tema físico. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motores por Planet. Adiós.